Director de Criteria. Con nosotros, como cada martes, en este martes 12 a 5 días del plebiscito, Cristian Valdivieso, director de Criteria. Muy buenos días, Cristian. Buenos días, Claudia. Buen día, Ricardo, ¿cómo están? De todas las cosas que están pasando, que son muchas, ¿cuáles son las que tú dices, a ver, esto podría mover la aguja de aquí al domingo? ¿Algo nuevo bajo el sol o no? ¿O se ve todo realmente difuso? Yo creo que lo más notable que ha pasado este último tiempo es cómo Radio Pauta empieza a marcar pauta. Después de las declaraciones de José Miguel Insulza ayer. Sí, ¿qué te parecieron en eso? ¿Te parecieron novedosas? Nada nuevo y sobre reacción, quizá porque en estos días todos pisan con cuidadito, así. Sí. No, yo creo que tocó un tema que es bien evidente, que tiene que ver con que este plebiscito al final del día no tiene mucho que ver con temas constitucionales, sino que al final tiene que ver con el gobierno, con la izquierda, con la derecha, con la oposición, el oficialismo. ¿Tú coincides entonces con lo que dice Insulza? Que es evidente que lo que dice. Otra cosa es que tocar el tema sea, digamos, anatema en la moneda, porque no quieren... Están tratando de sacar el tema de la moneda, claro. Se plebiscite en relación al gobierno, pero es un tema que es evidente. O sea, todos los análisis que se hacen no tienen que ver qué va a pasar con el texto y cuánto se va a demorar en implementarse, sino que cuáles son las posiciones y los escenarios en que quedan los distintos actores políticos en función del resultado de lo que pasa el domingo. No sé si el gobierno ha tratado de no llevar sobre sus hombros este proceso y ha tratado de tomar distancia y prescindencia. ¿Será posible que el gobierno tome esa presidencia después de la enorme, digamos, compromiso que tuvo en el proceso anterior? Quizás eso ya lo deja marcado, ¿no? A ver, el oficialismo no ha tomado presidencia, sí, evidente. No, el gobierno, digo. No, sí, pero el oficialismo en general, todos los partidos que apoyan al gobierno claro, están en la campaña, son dueños de la campaña de él en contra, y por lo tanto no ha tomado presidencia. Lo que ha cambiado es que el núcleo más bien cercano al presidente Boric ha intentado mantenerse distante de esto y no comprometerse con las dos opciones. De hecho, el presidente no se ha pronunciado, Camila Vallejo, ¿verdad? Y todos los ministros de la moneda en general y los ministros, yo no he escuchado a ninguno que se haya pronunciado en favor de una u otra opción. Ahora, es bien evidente que el gobierno, lo he dicho de otra manera, es bien evidente que el único escenario que es el menos malo para el gobierno es que gane el en contra, sin duda. Michelle Bachelet, que tú lo decías, Gerardo, ayer, como la figura, ¿no? Que siempre ha sido una figura bien maternal para el Frente Amplio. Esto no es nuevo y hemos visto que en varios momentos en que probablemente Ricardo Lagos ha tomado distancia del Frente Amplio, ella siempre está ahí, siempre los apoya, siempre tiene una relación muy cercana con Gabriel Boric. ¿Puede mover la aguja en esta semana que queda? Porque se ha convertido en un centro de críticas de parte de la oposición. Hay un enfrentamiento entre mujeres que es interesante probablemente de mirar. La verdad, yo creo que no mueve mucho la aguja, y eventualmente puede incluso ser en alguna medida perjudicial si es que la gente decodifica que detrás de esto están nuevamente los clásicos actores políticos involucrados en la campaña, porque lo que ha querido la política es tratar de tomar cierta distancia y mostrar que esto tiene que ver con temas ciudadanos. Y de hecho, la aparición de Michelle Bachelet no fue en la franja. Ojo con eso, la aparición de Michelle Bachelet fue en un video que ha circulado por redes sociales. Es decir, aquí hubo una opción de la opción en contra y de la franja en contra de no incluir a Michelle Bachelet en la franja. Es decir, otra cosa que uno diga, bueno, pero con la circulación que tienen redes sociales... Pero utilizaron esta vía paralela, ¿no? Claro. Porque dio un par de entrevistas, apareció en este video, no la metieron, como dices tú, dentro de la franja, pero probablemente sí la invitaron a sumar, a hacer algo. O sea, sin duda, probablemente nadie le iba a decir a la presidenta que no podía hacer nada y ella de haberse sentido compelida a ir a defender las posiciones que ve que están amenazadas con la nueva Constitución y particularmente las que ella ve que amenazan los derechos de las mujeres. Pero la decisión fue no incluir en la franja. Y eso es lo que creo que hay que mirar con más detalle o con más análisis. Y yo creo que habría que saber si eso es una decisión de los partidos de gobierno o es ella la que puso la condición de que prefería más bien ir por un camino propio. Ella ha mantenido distancia de los partidos políticos tradicionales de la izquierda. No estoy para nada clara que haya sido una decisión de la franja, porque en algún momento entendí que la quisieron tener como un rostro importante al comienzo, y ella se había negado. Entonces a lo mejor ella misma tomó el camino más independiente y porque muchos ven que a lo mejor aquí podría estar fraguándose una candidatura presidencial. ¿Tú lo ves posible? Sí, bueno, ahora mira... Si nos atenemos a los hechos, en la franja de la apruebo, del plebiscito de salida anterior, ella tuvo un rol importante. Sí. Y muchos pensaron, a diferencia de Lagos, que incluirla en la franja de la apruebo podía dar vuelta el tablero en ese escenario y claramente no dio vuelta.
Cuando tú quieres hacer de un activo político un eje de la campaña, tú lo pones en la franja porque ese es el momento más emblemático de la campaña. De hecho, si ustedes miran la franja, si miramos la franja de ayer de La Favor, José Antonio Kast aparece en la franja. Es decir, el mundo de La Favor probablemente dice, esta es la última jugada que podemos hacer, importante, y vamos a ir a quemar todas las naves, incluido Tú lo José notas Antonio ahí, Kast. claro. Notas ahí el cambio de estrategia. Es decir, que consideran que podría mover la aguja y por eso lo ponen en la franja, ¿no? Exactamente. Pero con Michelle Bachelet, las lecturas no sé si son mucho más subjetivas, más difíciles de hacer, porque como dices tú, no está en la franja, no está adentro. Estuvo la otra campaña cuando decía no es perfecta, pero se acerca a lo que siempre soñé, considerando que era bastante cuestionable o crítica la que había sobre el texto. Ese texto era mucho más cuestionable que el actual, probablemente, en forma y fondo. Entonces, las conclusiones tú las ves como más difíciles de lograr, es decir, lo bueno que puede hacer. Lo diría de la siguiente manera: yo creo que hubo una confluencia de intereses donde ni la franja quiso ponerla al centro, ni ella quiso a lo mejor ponerse al centro de la franja. Habría que indagar en Pero ese yo punto. estoy convencido de que si el mundo que armó la franja, o digamos de la otra manera, los partidos que están por el en contra le hubieran pedido a la presidenta que apareciera en la franja, yo creo que ella hubiera aparecido en la franja, porque ella siempre está dispuesta. se declaró dispuesta absolutamente a todo lo que viniera. Ahora, respecto de si esto es una intención presidencial o no lo es, ¿cómo saberlo? Pero es evidente que la presidenta Bachelet ha vuelto a estar en la primera línea. Otra cosa es que empieza a estar en la pole position o en las primeras líneas de las preferencias de la sociedad, pero en la primera línea de la política, sin duda. Ramírez decía que desde lo práctico, si ganaba la Favor, ella no puede ser candidata presidencial de nuevo. Sí, lo mismo le pasa al presidente Piñera. Lo mismo dijo. Entonces, ni Piñera ni Bachelet pueden ir de nuevo a la elección si es que ganen la Favor. Si gana el en contra, para Evelyn Matei puede significar un costo. Si gana la Favor, queda posicionado, ahí gana Kast. La figura de Matei es compleja en ese sentido, ¿o no? ver, porque si gana la Favor, probablemente lo capitaliza José Antonio Kast. Si gana la Favor, sin duda el gran triunfador de esto va a ser José Antonio Kast, en términos políticos, en términos simbólicos y en términos de votación. Además, el Partido Republicano iban a quedar en una muy buena posición de cara a lo que vengan en las municipales. Si gana el en contra, y si gana el en contra por un margen más o menos holgado, José Antonio Kast va a ser, por el contrario, el gran perdedor de esto, porque es el que más se la ha jugado desde que dijo que la dieran vuelta, desde que tuvieron el rol central en el Consejo Constitucional y desde ahora último que aparece en la franja apostándolo todo y quemando todas las naves. Entonces, evidentemente que así, si uno lo mira en corto, para Evelyn Matei es menos complejo que para José Antonio Kast un triunfo de la en contra, y para José Antonio Kast es una mejor posición el triunfo de la favor que para Evelyn Matei. Ahora, esto se va a dar de vuelta de manera importante y de aquí a marzo esto se va a haber olvidado como plebiscito y va a empezar a decantarse por otro lado. Pero sí es cierto que si uno mira un poquitito en el largo de la película, probablemente un triunfo del en contra, sobre todo si es un triunfo relativamente amplio, es una señal muy fuerte en contra de José Antonio Kast. Así como la derecha quiere plebiscitar este texto respecto del gobierno, o hacer de este plebiscito un plebiscito también al gobierno, a propósito del texto, el gobierno o si se quieren la izquierda o el oficialismo también va a instalar la idea de que esto fue un plebiscito a la propuesta de José Antonio Kast. Eso no hay duda de ello. Cristian Valdivieso, ¿y qué nos puede de los republicanos, perdón. Y con respecto a eso, a la presidencial, el mismo Guillermo Ramírez, no lo hablamos hoy día por tiempo, pero lo mencionó en una entrevista al Mercurio hace 48 horas, cuando él dice que faltan 2 años para la presidencial. O sea, decía que el efecto profundo no iba a ser tanto. Es decir, esto ya con los meses se va a diluir. Probablemente puede ser un golpe en las costillas de alguno de ellos, pero no un golpe mortal, evidentemente, debido al tiempo, decía él. No sé si tú coincides con eso, ¿no? A lo mejor estamos exagerando esa lectura presidencialista del resultado. Claro, de hecho yo digo que de aquí a marzo el plebiscito se va a ver borrado. Pero las señales políticas y las secuelas políticas... A ver, digámoslo de la siguiente manera. De aquí a marzo, los problemas y las urgencias de la sociedad van a seguir siendo las mismas que han estado, digamos, semi-encapsuladas durante este periodo constitucional, o semi-encapsuladas durante este momento plebiscitario. Van a volver a ser, sin duda, la delincuencia, la seguridad, la regulación migratoria y la reactivación económica crecientemente. Esos van a ser los temas centrales. No va a ser el tema del plebiscito, ni van a ser los resultados del plebiscito, ni quiénes quedaron mejor o peor. Ni va a ser medio ambiente, probablemente. Ni va a ser medio ambiente, probablemente. Ahora, dicho eso, también es cierto que si pierde la opción a favor, es decir, si el en contra se impone, la señal que va a haber dado a la sociedad es que todo el mundo político que estuvo participando de este proceso, de los dos procesos, el primero y el segundo, no fueron capaces de darle solución
al problema constitucional, ni menos de ponerse de acuerdo para poder construir la gran promesa que hubo después del estallido social y por qué se materializó en un cambio constitucional que era un nuevo pacto social. Y ese mundo puede pagar costos importantes. Entonces, dicho eso, opuesto en ese escenario, hay dos posibilidades, entre muchas, pero yo son las que más veo. Primero, que se abra un escenario presidencial donde el populismo de izquierdas o de derechas empiece a sonar, es decir, un populismo... Para ponerlo en términos genéricos, hablemos populismo en términos genéricos nomás, que impugne a la clase política, que impugne a todos los que no lograron los resultados, ya no solo a los de los 30 años, sino que al Frente Amplio, a los republicanos, etc. Entonces puede aparecer por izquierda una nueva llamada una asamblea constitucional, es decir, no fueron los políticos o fueron incapaces, no fueron los técnicos, tiene que volver el pueblo. Y por la derecha o por otro lado pueden aparecer los tipos Bukele, los Milei, que vengan a decir toda esta casta los libertarios dicen que se o los libertarios, toda esta casta política realmente no dio el ancho, fueron realmente totalmente incapaces, ineficientes y por lo tanto mejor hay que buscar alternativas distintas. Pero también se puede dar un escenario que es distinto, que es un tercer escenario. Un segundo escenario, porque este es un escenario, digamos, de populismo por izquierdas o derechas, donde todo se impone. Sí. Y un segundo escenario, que es que la sociedad diga, bueno, mira, ¿sabes qué? En un contexto como el que estamos, donde la urgencia tiene que ver con la seguridad, con la reactivación económica, con los temas migratorios, y todo lo que hagamos, más allá de tratar de ir por esos temas, puede ser un paso riesgoso y donde nos terminemos yendo más, ¿verdad?, por el despeñadero de lo que estamos hoy día, y puede ser que la gente vuelva a refugiarse en políticos que son ya más conocidos y por los cuales la gente puede haber dicho, bueno, no son los mejores, pero se acercan a lo que alguna vez soñé. Y capaz y estas cosas locas, volvamos con Piñera Bachelet o que Evelyn Matei, que es mejor posicionada porque es conocida, porque no nos olvidemos de aquella famosa frase que dice que mientras lo viejo no termina de morir, lo nuevo todavía no termina de aparecer. Sí. Y eso es lo que en ese interregno se producen procesos muy especiales donde la gente avanza dos pasos, retrocede uno, avanza otro y retrocede medio, hasta que se produce algo nuevo. Y eso todavía no se produce. Sería una bofetada absoluta, yo encuentro, sí, a la nueva generación. Que volviéramos a un escenario hipotético de pensar o discutir, o que siga apareciendo en las encuestas, porque las encuestas sí lo han ido mostrando crecientemente, que Bachelet y que Piñera generan consensos que tú dices después de un tiempo en realidad no era tan malo, no era tan mala y no son perfectos, pero se acercan a algo mejor a lo que estos jóvenes nos ofrecieron, chilena, ¿no? Es mejor diablo conocido que por conocer. Eso iba a decir, o sea, frente a momentos de mucha incertidumbre, de mucho temor, la pregunta es si la gente se va a atrever a seguir innovando, a seguir impugnando y a sacando a todos los que de alguna manera fueron parte de las estructuras políticas clásicas, o va a decir, ¿sabes qué? Como dice rebobinemos. Más vale diablo conocido que diablo por conocer. Ahora, en términos, también eso es una derrota probablemente para la política, porque si tú repites por tercera vez, hipotéticamente, un ciclo Piñera-Bachelet, quiere decir que el país está atrapado finalmente en una dinámica. Una derrota para la política, una derrota para los partidos políticos, sin duda. Y todo un poco cucú, porque, sí, ¿no? O sea... Sí, pero los fenómenos, digamos... No quiero decir en el sentido que es muy loco tener que volver siempre al mismo retorno. Sí, no, si los delirios aparecen en estos momentos donde las sociedades están reordenándose y por lo tanto avanzamos 2, retrocedemos 1, y cuando los avances no significan una mejor posición, la gente a veces retrocede. Sí, eso es clásico en las sociedades. Ahora, eso requeriría la disposición de Piñera y de Bachelet y de esos mundos políticos por tener que apostar a ello de nuevo. Es que, claro, bueno, ustedes saben mejor que yo que eso depende de si la opinión pública empieza a valorar ciertas figuras, esas figuras siempre van a estar disponibles y los mundos políticos se van plegando a lo que las encuestas van marcando y aquellas personas que lideran o podrían liderar candidaturas presidenciales con posibilidades reales de pasar a segunda vuelta y de ser presidente del país. O sea, las candidaturas al final no responden a una convicción, sino que a veces el número manda, ¿no? Recordemos que aquí tuvimos con muy alta adhesión a Parisi, por ejemplo. Y no había un fenómeno de construcción del personaje detrás, no político al menos. ¿Hace cuánto que en Chile no tenemos el dedazo indicando quién va a ser el próximo presidente y con eso estamos listos? Es muy difícil porque esas personas se imponen a partir de que la opinión pública empieza a darles o a depositarles más confianza que el resto. Y hoy día lo que hay hasta ahora es que hemos tenido fenómenos de impugnación de los que han gobernado y el ánimo, digamos, destituyente se ha ido marcando de sacar a los que están gobernando y darle el espacio a los nuevos.
Se le dio el espacio nuevo al Frente Amplio, se le dio el espacio nuevo a los republicanos en el proceso constituyente reciente, el que estamos terminando. Y la pregunta es, ¿vamos a seguirle dando espacio a otras opciones nuevas que hoy día no las conocemos, pero que se pueden empezar a articular a propósito de este plebiscito? ¿O vamos a volver al diablo conocido porque el riesgo es mayor si seguimos innovando? El próximo lunes, entonces, no vamos a ver un gobierno que quizás en el intento de retomar agenda y poner otros temas en prioridad, sino que va a tener que seguir en lo que estamos, ¿no? Seguridad probablemente, y algo de pacto fiscal más allá. Yo pienso que va a depender del resultado. Es decir, si el gobierno, en contra se impone y se impone más o menos holgadamente, más allá de que para el gobierno no es un triunfo, no va a ser una derrota, y sí va a ser una derrota para la derecha que se ha jugado por... Se reconfiguran las fuerzas. Y que además ha dicho que esto es un plebiscito al gobierno, entonces de alguna manera el gobierno va a salir reforzado, como dijo Insulza ayer. Eso es bien evidente en términos de opinión pública. Y eso pudiera marcar un escenario donde el gobierno intente emprender alguna de sus reformas y donde a lo mejor... ¿Qué reforma ves tú? Yo creo que la previsional. Porque la que propuso cuando asumió, de esa no escuchamos más. No, pero probablemente una nueva reforma, ingrese una nueva reforma, yo creo que podría ser la previsional, y donde posiblemente el mundo de la derecha ya no va a tener la fuerza para defender u oponerse a toda la propuesta original del gobierno, porque van a haber sido derrotados por una parte, y por otra, a propósito de lo que conversábamos delante, ese mundo político va a tener que entregar algo, porque el en contra, básicamente, no es un en contra al texto. La gente no está conectada exactamente con las no sé cuántas, los cientos de normas que hay, ni siquiera las ha leído, hay mucha distancia, por eso que estamos con una campaña como la que estamos. El en contra, mayoritariamente, es un en contra a todo este mundo político que no ha sido capaz de ponerse de acuerdo, y por lo tanto, ese mismo mundo probablemente se va a ver compelido a tener que entregar algo, porque hasta ahora no ha entregado nada, algún delivery, y eso puede ser una propuesta de reforma. Si gana el a favor, el gobierno va a tener muy poca fuerza para hacerlo, por una parte, y por otra parte va a tener que implementar la nueva constitución y todo. Y en eso se le va la energía, exacto. ¿no? Va a poder llevar adelante su reforma, que es lo que hablamos con el diputado Ramírez. Y además, perdona Claudia, y además cualquier reforma que emprenda el gobierno en ese escenario va a ser una reforma que va a tener los tintes y los tonos más bien de la derecha, y posiblemente una reforma que no le hable al 30% al que le quiere hablar el gobierno. Es decir, si gana a favor, la posibilidad de que el gobierno se mantenga y se refuerce en su 30% es mayor a que se gane en contra. Y una consulta pensando, ya nos quedan minutos, pero en el próximo domingo, ¿qué pasa si aumentan los nulos, los blancos? ¿Hay algo por leer en ese Sí, ¿no? sin duda. Porque me he encontrado con mucha gente que como no sabe, dice, mejor voy a ir, pero voy a anular. Claro. De hecho, acuérdense que en el plebiscito de salida hubo 2% de votos nulos y blancos. Ya. Y en la elección del 7 de mayo hubo un 21% o 21,5% de nulos y blancos. Es una tremenda señal. ¿Cuánto? ¿Un 21%? 21%, claro. Fueron más de 2 millones de votos que fueron nulos y blancos. O sea, es decir, gente que fue obligadamente a votar y que dijo nada, porque esto no me representa. Entonces son señales importantes que hay que leer. Si la abstención crece respecto a lo que pasó en la elección del 7 de mayo y además aumentan los nulos y blancos, capaz que terminemos con que los nulos y blancos más la abstención puedan ser incluso cercanos a la opción perdedora, es decir, al a favor o al en contra. El que pierda puede, a lo mejor nulos y blancos pueden tener un 30% más la abstención perfectamente, y es una señal potente. Claro. Ya hubo una abstención del 22, o sea, un nulos y blancos, de 22%. Y eso, oye, al ganador, eso si ganas, pero con poco voto, porque uno lo habla en porcentaje, pero con comillas, pocos votos, ¿eso le quita fuerza también a ese logro? Es decir, gana el en contra, en porcentaje, pero con un número de votos bajo. No creo que le quite fuerza, porque no nos olvidemos que, bueno, eso primero se resta, ¿verdad? Se lleva a base 100 y por lo tanto siempre los porcentajes suman 100%. Ya. Pero no creo que le quite fuerza, porque en ningún caso vamos a tener menos participación, ni menos participación, ni más votos nulos y blancos que lo que teníamos con voto voluntario, donde votaba el 50% promedio del padrón. Es decir, siempre va a haber más legitimidad en eso. Bien. Cristian Valdivieso, director de Criterio, nos acompaña cada martes con su análisis de la actualidad. Hemos hablado mucho del plebiscito. Ya la próxima semana va a tomar un color distinto, probablemente, ya con los datos en la mano. Y a ver de qué hablar del post-plebiscito. Del post-plebiscito.